Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, hoy vamos a ver la información que tenemos histórica de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con el discípulo Simón Pedro. Es uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir viendo punto por punto para que conozcamos muchas cosas con relación a Simón Pedro. Y lo más importante es saber cuál era la misión de Simón Pedro. Miren, nos menciona la historia que el nombre de Simón es del griego y se extendió a principios de la era cristiana de una manera exhaustiva. Y, y bueno, se hace que se confunda y muchos piensan que pues Simón, el nombre es hebreo, pero no, en realidad no es hebreo, es griego. Nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre a Simón y le dice que se va a llamar Pedro. Pedro es una forma griega, ¿sí? Petros, se le puede decir. Y en el aramaico, o sea, en el arameo, se le dice Cefas. Eso significa piedra. Y bueno, pues eso lo tenemos nosotros en las citas bíblicas. Vamos a ver una cita bíblica en donde se menciona que es uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero también informarles que primero es discípulo. Un discípulo es el que escucha y aprende. Un apóstol es el enviado. Es el que se envía, el que envía a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues lo tenemos en el capítulo número 1 del Evangelio de Juan, capítulo número 42, y dice, luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Ahí vemos entonces esta cita bíblica en la que pues su nombre, sí, que era Simón, pues se lo cambian por Cefas, que significa piedra, que es Pedro. Es una forma griega. Es algo curioso que nuestro Señor Jesucristo le haya puesto un sobrenombre o otro nombre en griego y no le puso otro nombre en arameo. Bueno, eso lo vamos a tomar en cuenta. Nos dice aquí que significa piedra o roca Pedro, ya que es uno de los 12 apóstoles en compañía con Santiago y Juan, que son los hijos del señor Zebedeo y de Salomé. Los tres eran íntimamente asociados con nuestro Señor Jesucristo. A ellos los había escogido de una manera más peculiar, de una manera más profunda. Nos dice la historia que era natural de Bethsaida. Bethsaida estaba al norte del mar de Galilea o del mar de Tiberíades. Al norte, del lado, pues podríamos decir, noreste, ¿verdad? Pero en la parte norte del mar de Galilea. De ahí era de Simón Pedro. Y bueno, pues lo vemos también aquí en el versículo número 44 de este primer capítulo de Juan, que dice, este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien escribió Moisés en los libros de la ley, de quien también escribieron los profetas, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Ahí le dan la explicación, pero bueno, pues ahí nos damos cuenta que tanto Felipe como Natanael eran de Bethsaida, igual que Andrés y Pedro. Pero bueno, pues ya sabemos que después se fueron a Cafarnaún. Ahí era donde trabajaban de pescadores. Su papá de Andrés y de Simón Pedro, pues se llamaba Juan o Jonás, así le decían. Jonás o Juan era el papá de Simón Pedro y de Andrés. Y eran pescadores, el papá y también Andrés. ¿Sí? No crean que nada más Simón Pedro y Andrés. O sea, fíjense cómo la herencia del trabajo
de su padre, lo continúan estos dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nos menciona la historia que, bueno, pues su nombre primitivo desde que era niño, pues era Simón o Simeón, ¿sí? Así se le llamaba. Es una derivación de Simeón, el nombre de Simón. Y eso lo podemos ver en Mateo 16, 17, para que lo tengan ustedes también, lo vamos a leer, para que lo tengan ustedes. Dice así. Entonces Jesús dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí vemos cómo Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Está muy claramente ahí vemos entonces que pues, en la Sagrada Escritura aparece la información de que tanto Simón como Andrés eran hijos de Jonás o Juan, así se llamaba el papá de ellos. Entonces ya corroboramos que esto es el verdadero nombre, ¿no? Y el nombre de Cefas le fue proféticamente dado la primera vez que fue presentado a Jesús en Perea por Andrés. Eso lo vemos en Juan 1:28, en donde nos menciona, todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Nos dice aquí que todo esto sucede en ese lugar. Bueno, entonces seguimos adelante con la información. Juntamente con sus hermanos, con su hermano Andrés y sus compañeros Santiago y Juan, que eran los que arreglaban las redes, fue llamado a seguir a nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que su destino era pescador de hombres. Ahí estamos viendo ya su objetivo, ¿no? Estamos viendo su misión de Simón Pedro, que era pescador de hombres. ¿Y qué es eso de pescador de hombres? Pues era el convertirlos, en educarles, en adoctrinarlos, y pues antes de todo esto, pues tenía que él aprender, ¿no? Se dice que fueron 3 años que anduvo con nuestro Señor Jesucristo aprendiendo la doctrina del Maestro. Iba a ser pescador de hombres. Cuando estaba de pescador en el mar de Galilea, ahí cerca de Cafarnaúm, porque era en donde trabajaba, nos menciona el Evangelio de Mateo 4:18. Vamos a darle lectura para que lo tengan ustedes también presente. Dice, es Mateo, déjenme revisarlo, dice aquí, fue Cefas juntamente con su hermano Andrés Socios, sí, y Mateo 4, del 18 al 22. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Bueno, pues ahí estamos viendo, corroborando lo que ahorita estamos informándonos, de que el Señor los llama a ellos ahí, en el mar de Galilea. Cuando ustedes vayan allá a Jerusalén y vayan a Cafarnaúm, bueno, pues se van a dar cuenta que en ese lugar fue cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la aceptación, el llamado a estos dos discípulos. Recordemos que Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista les había dicho, cuando Jesucristo fue bautizado, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a él, ¿sí? Y lo siguieron, Andrés siguió a nuestro Señor Jesucristo, y ya por eso después Andrés le dice a Pedro que han encontrado a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, lo que había profetizado el libro escrito por Moisés y algunos profetas. Nos menciona muy claramente que ellos residían en ese tiempo en Cafarnaúm. Tenía su esposa y su suegra, y eso lo podemos corroborar en el capítulo número 8 de Mateo,
versículo número 14. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlos. Entonces, bueno, aquí está muy claramente de que vivía ahí en Cafarnaún con su esposa y su suegra. No había problema con la suegra y yo no sé por qué hay problemas tanto con las suegras, que son muy metiches las suegras, pero bueno, al menos aquí nos dice que la suegra era muy metiche con Pedro. ¿Eh? Dice que Pedro parece que deja su negocio de consideración y una casa muy cómoda para seguir a Cristo. O sea, no crean que Pedro era muy pobre, ¿no? Muchos pueden pensar, ay, Pedro, pues era pescador, pobrecito. No, 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 no. Pedro tenía varias barcas donde tenían varios pescadores que eran sus empleados, ¿sí? Y pues salían a trabajar. Era como un pequeño empresario, ¿no? Y nos menciona aquí muy claramente que pues deja todo su negocio de ser pescador, deja su casa, ¿sí? No crean que era una residencia, pero tampoco era un pequeño departamento, ¿no? O sea, y todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, ¿eh? Para que lo tengamos que, pues Simón Pedro deja a su esposa, deja a su suegra, deja su negocio y deja su casa para seguir a Cristo. Lo podemos ver también ahí en Marcos 10:28, para que tengan esa información. No, no digan que estamos hablando al aire, ¿no? Sí, vamos a darle también lectura a esta cita bíblica. Dice Marcos 1:21, Marcos, bueno, tiene Mateo 28, Mateo 8:14. Ya lo vimos en cuestión de que cura a la suegra. Bueno, vamos a ver Marcos 10:28. Vamos a ver qué nos menciona para darnos información exacta y fidedigna. Tenemos aquí a Marcos 10:28. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Ahí muy claramente lo está diciendo Pedro, ¿no? Hemos dejado todo para seguir a Cristo. Y esto pues es una información que nosotros pues la debemos de tener muy en cuenta, porque lo vemos ahora con muchos presbíteros, sacerdotes, pastores, que dejan todo por vivir una vida monástica, vivir una vida de predicación, vivir una vida para el evangelio, ¿no? Aunque ahora en la actualidad, bueno, pues han descarriado muchos de ellos y hacen todo menos lo que deben de hacer, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto. Dice aquí también que sigue a Cristo y después de permanecer con los discípulos por algún tiempo, fue escogido y comisionado como uno de los 12 apóstoles más importantes, ¿no? Cuando se pidió, cuando se le pidió o cuando se le dio de nuevo el nombre de Cefas o Pedro, es como que ya el Señor lo había escogido de esta manera, como ser el guía espiritual de los otros discípulos. Ese nombre fue confirmado cuando los otros apóstoles, ¿sí?, declaró osadamente que Cristo era el Mesías. Eso lo vemos en Mateo 16, del 16 al 18. ¿Se acuerdan de esa lectura que... Bueno, pues vamos a darle lectura para que lo tengan ustedes. Mateo 16:16. ¿Y qué es lo que dice? Miren. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Ahí nos damos cuenta entonces que Pedro tiene esa actividad de revelación y lo menciona y se lo dice a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, el Cristo. Bueno,
Vamos a recordar que el nombre de Petros y la aseveración de Cristo sobre esta piedra, Petra, ¿sí?, fueron expresiones proféticas de la obra especial y de la posición distinguida de Pedro como confesor de Cristo en el periodo más antiguo de la iglesia. Pedro fue el orador de los apóstoles el día de Pentecostés, cuando 3,000 judíos convertidos fueron agregados a la iglesia. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles número 2. Y fue escogido por Dios para recibir a los gentiles en la iglesia cristiana. Cuando se convirtió Cornelio, eso lo tenemos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el 11. Vamos a verlo para que lo tengan ustedes también bien informado. No estemos hablando al aire. Dice, vio que en el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a una gran sábana atada por las 4 puntas, dice aquí Hechos de los Apóstoles 10:11. Voy a leer desde el versículo 9. Dice, al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban a camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. ¿Sí? Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que en el cielo se abría y bajaba a la tierra algo parecido a una gran sábana atada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no?, otra de las participaciones. Vemos que Pedro sube a la azotea a orar. Y esto ya lo estamos viendo en los Hechos de los Apóstoles, en una de las citas bíblicas que tenemos aquí. Bueno, también nos menciona la historia que Pedro, como confesor de Cristo en el periodo más antiguo, ¿verdad?, fue orador. Y el día de Pentecostés también es muy importante ver eso. Lo tenemos ahí en los Hechos de los Apóstoles número 2. ¿Qué dice el capítulo número 2? Pues es muy extenso, pero pues es la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde estaban ellos. Se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Entonces vemos aquí que pues están todos los discípulos, ¿sí? En el versículo 14 dice, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Es algo muy curioso, ¿no? Porque la gente se emborracha en la tarde, en la noche, ¿no? Entonces, fíjense cómo la escritura hasta nos hace énfasis, ¿no? De que no crean que están borrachos, dice Simón Pedro, sino que pues están hablando, dice, al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo llegó sobre toda la humanidad? No nada más llegó sobre los discípulos, no nada más llegó sobre los que estaban ahí reunidos, ¿sí? El Espíritu Santo ya llegó, ya está con todos nosotros. Entonces eso es importante también ustedes que lo tengan y lo conozcan. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. ¿Sí? También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y hablarán de mi parte. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen al nombre del Señor alcanzarán la salvación. Es importante entonces, sí, invocar al Señor, a nuestro Padre Dios. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Sin embargo,
cuando Él fue entregado en manos de ustedes, conforme a los planes y propósitos de Dios, tenía hechos de antemano. Ustedes lo arrestaron, lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados, o sea, por medio de los romanos. Pero Dios lo resucitó liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía detenerlo, dominar. Bueno, pues ahí vemos entonces que recordemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, muere en viernes, que es de día, sábado 2 días, y el domingo al alba, amaneciendo, son 3 días. No estamos hablando de 24 horas, estamos hablando de luz, de la luz solar. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo también Pedro pues está participando en la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llegó a todos. Y bueno, pues nos sigue diciendo aquí: las facultades eclesiásticas que le fueron conferidas a Pedro fueron concedidas posteriormente también a los discípulos en general. Y eso pues lo vemos en Mateo 18:18. Vamos a darle lectura a ese versículo, en donde nos menciona lo siguiente: les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. ¿Sí? Todo lo que aten será atado, y todo lo que desaten será desatado en el cielo. Es una de las indicaciones que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le estaba dando principalmente aquí a los discípulos y a Pedro, ¿no? Bueno, exaltado Pedro, impetuoso Pedro, enérgico, ¿sí? Que por una parte tenía que alimentar esperanzas a los demás, y por otra parte, ¿sí?, ver una realidad, una, una situación muy difícil para Pedro, porque pues tenía que ser el dirigente de los demás discípulos, tenía que tener firmeza, tenía que tener coherencia, ¿sí? Se ponen muchos incidentes en la historia de Pedro, muy notables, y están en el Evangelio, y los podemos mencionar. Uno de sus errores, ¿verdad?, que tiene Pedro, pues lo hemos visto, que le dice a nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? La última vez nos quisieron matar a pedradas, ¿no? Y también tenemos otra cita bíblica, en Mateo 16, 21, 23. Vamos a leer esa de Mateo 16, 21, 23, que es lo que nos proporciona la información del Evangelio. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. ¿Sí? A ver, voy a hacer una pausa ahí. Si esto ya lo sabían los discípulos, porque nuestro Señor Jesucristo se los había dicho, entonces, ¿por qué culpan a Judas Iscariote? Porque lo entrega a nuestro Señor Jesucristo. Simple y llanamente hizo el trabajo sucio. Nadie lo iba a hacer. Esa otra misión de otro discípulo. La misión de Pedro era esta, ¿no?, la que estamos ahorita analizando, ¿no? Pero miren, voy a repetirles el versículo porque es importante. Mucha gente culpa a Judas Iscariote, y pues no va por ahí la cosa, ¿no? O sea, si yo les digo a ustedes: miren, voy a ir a la casa de mi suegra y me va a insultar, voy a ir a la casa de mis cuñados y me van a querer golpear, ya los conozco cómo son, ¿no? Y entonces agarro y voy a ir, pero antes de ir le digo a un compadre: oye, compadre, veles a tocar a ver si están, ¿no? Ya les toca y abren. Oigan, si están, porque ahí viene el Raúl. Ah, tráetelo, tráetelo. Nos vamos a comer un pollito con él. ¿Por qué vamos a condenar al pobre compadre si él nada más está haciendo lo que yo le pedí? Ve a tocarles a ver si están. ¿Se dan cuenta de esto? Si yo ya sé lo que me iba a pasar, porque ya conozco a la Segura y conozco a los cuñados, pues me van a dar cranky, ¿verdad? Me va a cargar el payaso con ellos. Yo ya sabía. ¿Por qué tenemos que... Ay, el compadre de Raúl fue el malo, el traidor, el traicionero, lo vendió, lo llevó para... No, pues ya. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que le iba a pasar. Les voy a repetir el versículo, para que lo tengan aquí.
¿sí? Versículo 21 de Mateo 16. No se les olvide, apréndanselo, como muchos hermanos, como los testigos de Jehová que se aprenden todo de memoria, como los evangélicos, como nosotros los cristianos aprendemos todo de memoria, ¿no? Capítulo 16, versículo 21 dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén. Tenía que ser en Jerusalén. No era en Bethsaida, no era en Cafarnaúm, no era en Jericó, no era en Magdala. Sí, no, porque a lo mejor dicen, fue a ver a su novia, la Magdalena en Magdala, ¿no? Ay, luego, ¿no? Empiezan a hacer sus distorsiones, ¿no? Y pues ahí le iban a dar cranky. No, iba a ser en Jerusalén, muy claramente. Y que los ancianos, fíjense, los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar. Muy claramente dice eso, ¿eh? Entonces, ya sabía, ¿no? ¿O no? Pues ya sabía. Pero que al tercer día iba a resucitar. Ah, eso sí, eso no se le olvida a nadie, ¿verdad? No, sí, resucitó al tercer día, ¿no? Sí. Muere en viernes a las 3 de la tarde y lo sepultan. No lo entierran, ¿eh? Enterrar es debajo de la tierra. Lo sepultan en una tumba que era de José de Arimatea, ¿no? Pariente de él lejano, de parte de su mamá, ¿no? Sí. Dicen que era hermano de Joaquín. Bueno, eso dice la historia, ¿no? Y que era de dinero, ¿no? El señor José de Abate, pues sí, la tumba no era cualquier cosa, ¿no? En realidad nuestro Señor Jesucristo no lo ocupó un ratito, ¿sí? Bien, vamos a contar las horas, ¿no? Si lo ponen ahí como a las 6 de la tarde del viernes, para nosotros, porque en realidad ya iba a empezar el sábado para los judíos, recuerden que los judíos primero es la noche y después el día. Entonces lo tenían que sepultar antes del anochecer, porque iba a empezar el sabbat, y en el sabbat no podían hacer nada, ni barrer, ni trapear, ni lavar los trastos, ni darle comer a los perros, ni sacarlos a orinar, ni a defecar, nada de hacer comida. ¿Qué? Mis dos huevitos, vieja, nada, no tenían nada que hacer. Nada, ni los sirvientes, ni los criados, nadie tenía que hacer nada. Era el sabbat dedicado totalmente al Señor, al descanso, porque dice la historia que nuestro Señor, nuestro Padre, descansó el sábado. El sexto día nos hizo a nosotros y se cansó. Oiga, no, pues cualquiera que haga un humano como nosotros, pues la verdad sí se cansa, ¿eh? Yo digo, no, sí. Bueno, tenían que sepultarlo a nuestro Señor Jesucristo antes de que oscureciera. A las 6 de la tarde ya estaba sepultado nuestro Señor Jesucristo. Por ahí dicen algunos historiadores, es que lo ungieron a nuestro Señor. No es cierto, no lo ungieron, lo agarraron y luego lo pusieron allá adentro. Lo iban a esperar hasta que pasara el sabbat para ungirlo. Acuérdense que Magdalena iba a irlo a ungir. Iba por, pues, y dice, a ver quién me quita la piedra, ¿no? ¿Sí? Para poder entrar al sepulcro y poderlo ungir, ¿no? Pero entonces vamos a ver cuántas horas duró. Miren, si lo pusieron a las 6 de la tarde del viernes, a las 6 de la tarde del sábado, ¿sí? Son 24 horas. Y a las 6 de la mañana del domingo son otras 12 horas. ¿Cuántas horas son? ¿Saben sumar? Pues sumen 24 y 12, 36 horitas. Aproximadamente. Sí, no, porque a lo mejor unos minutos antes, unos minutos después. ¿Ve? Y nuestro Señor nada más ocupó la tumba 36 horas con un spray sanitizante, luego limpian todo y se acabó. Para que no digan, ay, ¿cómo me van a sepultar ahí? Ya está usado esa sepultura. Ah, no, sí, porque somos nosotros muy así exagerados, ¿no? Ay, no, ¿cómo voy a...? Ay, no, si ya está uno muerto, ya qué va a estar oliendo uno, si huele bien o huele mal, si está bien sucio o no está limpio. O sea, ¿qué vamos a ver? Ya no tenemos ojos. Ah, no, ¿cómo no? Nuestro espíritu ve. Sáquense. Bueno, nada más 36 horas estuvo nuestro Señor Jesucristo ahí. Y resucitó al tercer día. Por eso les digo, son días de luz, no días de 24 horas, ¿no? Porque si contamos días de 24 horas, van a ustedes decir, pues nuestro Señor muere en viernes a las 3, el sábado a las 3 es un día, el domingo a las 3 son 2 días y el lunes a las 3 son 3 días. Pues no, no le contemos así, ¿eh? Esas matemáticas aquí no dan, son diferentes. Bueno, nos dice el versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte, fíjense cómo lo jalaban. A ver, maestro, venga para acá. Así como los alumnos hoy en día, ¿no? A ver, maestro, venga para acá. Mi papá es diputado, ¿eh? Mi papá es senador. Mi papá es alcalde.
Mi papá es el rey, ¿sí? ¿Por qué es el rey? Porque siempre canta de la del rey, ¿no? Ajá, lo lleva aparte Pedro, ¿no? Fíjense, ¿no? Ya Pedro ya con mucha autoridad, ¿no? Ya, no, sí, porque se nos sube, ¿no? A todos se nos sube de momento, ¿no? Sí, y lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Cómo ven? Simón Pedro empieza a reprender a Jesucristo y le dice, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pues si se lo está diciendo Jesús es porque le iba a pasar, o sea, no había entendido Pedro que todo lo que decía nuestro Señor Jesucristo era la verdad. Entonces, ¿qué pasó ahí? No había aprendido Pedro, todavía le faltaba. Andaba todavía como medio desviado, ¿no? La información. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo estaba en la oración del huerto, orando, solito? Porque Pedro y Santiago y Juan pues, se habían quedado dormidos, ¿no? Pues, se hubieran echado un cafecito negro para haber aguantado la noche y no dormirse, ¿no? O unas aspirinas. No había antes, ¿no? Ni café había antes, ¿no? En ese tiempo. Se durmieron y estaban solitos nuestro Señor Jesucristo y dijo, Padre mío, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que debemos dejar que se haga la voluntad de quién. Pues de nuestro Padre Dios, pase lo que pase. Aquí afortunadamente nuestro Señor Jesucristo, y digo afortunadamente, Él sabía lo que le iba a pasar. Nosotros desafortunadamente no sabemos ni el día ni la hora en que tenemos que partir de aquí. Por lo tanto, pues te invito a que te pongas a hacer tu trabajo con las obras que el Señor quiere que hagas, ¿sí? Con los dones del Espíritu Santo. Porque no nos venimos a eso, a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa, ¿eh? Mucha gente se dedica a muchas cosas, ¿eh? Ni las menciono porque si no después me van a odiar. Ah, no, sí, porque les empiezo a decir algo. Ay, no, ya está hablando de mí. Ay, no, sí. ¿Cómo sabe que a mí me gusta mucho comer pan? Sí, no, porque luego empiezo. A mí me gusta mucho comer pan, por eso les digo eso. Es un ejemplo, ¿no? Sí, y nos engorda, nos da diabetes y nos morimos de diabetes, entonces yo mismo me maté, ¿verdad? Poco a poco. Y pues nuestro cuerpo, nuestra vida no es de nosotros, ¿eh? ¿Sí? Aunque de todas maneras el día y la hora el Señor la tiene destinada. El Señor nos ha dicho, vive el día como si fuera el último. No te preocupes por el de mañana, ya mañana va a tener sus propios problemas, ya mañana vas a ver a tu suegra, vas a ver a tus cuñados, ahorita mira, preocúpate por hoy, ya mañana te va a cargar el payaso. Y no estés pensando en el pasado, ¿sí? Ya, abandona el pasado porque si no, no sirves para seguir adelante. Sí, pero anda uno pensando, ay, que mira, que abandoné y que hice y deshice. Y... No, sí, no sirve. Entonces, vivir el día como si fuera el último, pero viviéndolo en el nombre del Señor y haciendo cosas en nombre del Señor, las obras de misericordia corporales y espirituales. Dice aquí, entonces, termina aquí la parte que está hablando nuestro Señor Jesucristo con Pedro, ¿sí? Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Así somos, razonamos, ¿sí? Y pensamos que con ir a misa el domingo 40 minutos, 30 minutos ya lo hicimos, ¿no? Otra gente pues se pone a ver la misa por internet, hoy que tenemos la alta tecnología, ¿no? Y ya, dicen, ay, a mí me gusta escuchar la misa por internet. ¿Qué? ¿Para no dar limosna? Ah, no, sí, porque por internet, pues, ¿cómo vas a dar limosna? Aunque ya hay algunos padrecitos que te dicen, ahí está mi link, ¿sí? Deposítenme, ¿no? Ahí está mi número de cuenta, ¿no? Mi clave, ¿sí? Pues para poder seguir pasando la transmisión. Sí, sí, pues es lo que dicen ellos, ¿no? Y después los vemos que andan en Jerusalén, andan allá en Cafarnaún, andan visitando, no, es que son guías los padrecitos, ¿no? Son bien lindos esos padres. Bueno, al menos nos enseñan lo que hay allá, ¿no? Ya de perdiz, ¿no? Cooperé para que se fuera, bueno, pues al menos me manda un video y ya estoy viendo qué es lo que está haciendo por allá, ¿no? Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Sí, pero o sea, así son, ¿no? Sí, bueno. Entonces, aquí lo importante es que no pensemos como los hombres, pensemos como Dios. ¿Y cómo vamos a pensar como Dios si nosotros no somos Dios, ¿verdad?
Bueno, pues por eso tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la explicación de la doctrina de Cristo y hemos aprendido que pues las cosas las vemos nosotros diferente, las razonamos de una manera diferente. Pidámosle a Dios en oración, decirle, Señor, que el Espíritu Santo me indique qué es lo que debo de hacer. ¿Le tengo que pegar a mi vieja o no le tengo que pegar a mi vieja? Ah, sí, porque así son. ¿No? Vieja, te pegué porque el Espíritu Santo me dijo que te diera tus fregadas. ¿No? Sí, viejo, entonces sígueme pegando. Ah, sí, porque la vieja a lo mejor es bien mochilona, ¿no? Iba a la iglesia. Sí, y es bien mochilona. Y dice, sí, pégame, pégame, ¿no? Sí. A lo mejor es masoquista la señora, ¿no? O a lo mejor es al revés, ¿no? La señora agarra y dice, te di tu sopita que te gustaba, viejo. Te di tus huevitos revueltos los que te gustaba, pero les eché cianuro. Es que el Espíritu Santo me dijo que ya acabara contigo, ¿no? Sí, sí, no, 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 no. O sea, el Espíritu Santo les va a decir las cosas de una manera diferente. ¿Sí? Bueno, entonces no caigamos en esos peligros en los que nosotros a veces razonamos de una manera mundana, ¿no? Y vemos cómo entonces aquí Pedro reprende a nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo pues no se enoja, ¿eh? Otro se enoja, le dice, ¿sabes qué? Llégale, ahorita voy a agarrar a otro discípulo porque tú te me que eres bien burro. Vámonos, sáquese de aquí, siga pescando ustedes. Órale, no, no, el Señor no se enojó, ¿sí? No es como en el Antiguo Testamento que Dios supuestamente se enojaba y mandaba al pueblo de Israel, ahora le vayan y tomen posesión de ese pueblo y maten a hombres, mujeres, niños, ancianos y quédense con todo. No, no, se dan cuenta como aquí nuestro Señor Jesucristo no se enoja, dirían los niños, no. No se enjabona Jesús, no, no se enjabona, sí. Y si se enjabona, se enjuaga con agua del río Jordán. Ahí fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Es muy diferente eso, ¿no? Bueno, después nos menciona aquí que también la historia dice que su jactancia de Pedro protesta de seguir a su Señor en cualesquiera circunstancias, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Yo te voy a seguir a donde quiera. Es que voy a Six Flags. No, no, yo te voy a seguir a donde tú vayas, ¿no? La posterior negación que hizo de él con juramentos y su profundo arrepentimiento, también lo tenemos eso. Son situaciones en las que Pedro se configuró, ¿no? Se proyectó Pedro, ¿no? Miren, vamos a leer Mateo 26, del 31 al 35, para que veamos qué es lo que está pasando con Pedro, ¿no? Es importante tener la Sagrada Escritura en la mano, ¿no? Para que no nos vayamos a desviar. Dice aquí, desde el 31, versículo 31, capítulo 26. ¿Sí? Y Jesús dijo, todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Así lo dicen las escrituras. Ya estaba escrito. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ya dicen las escrituras que van a matar al pastor y las ovejas se van a dispersar. Y es lo que pasó. Muchos dicen, ¿por qué no estaban ahí cuando nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron? ¿Por qué no estaban los discípulos ahí? No nos menciona. El único que andaba por ahí, ¿quién era? Juanito, el hijo del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Ahí estaba cerca de nuestra Santísima Madre, María, ¿sí? Pero todos los demás estaban dispersos. Pues el cuscús de que me agarran y también me crucifican. Pues sí, ¿no? No que lo iban a seguir a nuestro Señor Jesucristo a donde quiera que fuera. Ah, no, no fuera al restaurante, ¿verdad? A comerse unos molletes, porque ahí sí lo acompañan, ¿verdad? No fuera que fuese a echarse unos taquitos ahí con el paisa, porque entonces sí lo acompañan, ¿verdad? No fuera que se fuera ahí a echar unas tortas de jamón, como las del Chavo, pues también lo acompañan, ¿verdad? O se fuera ahí, no sé, a echarse una nadadita ahí al mar de Galilea, porque también lo acompañan, ¿verdad? O señor, acompáñanos, ¿no? A la pesca. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a ver, échala otra vez las redes? Ah, ya las eché. Y no pesqué nada, dice, hoy no hay nada. Es que no es quincena. Sí, no, es que nada más en quincena salían los pececitos. Dice, échala del lado derecho.
Ah, bueno, y que saca un montón de peces, Pedro. ¿Eh? Ahí sí lo acompañaban. Ah, no, pero a la crucifixión no lo ha acompañado. Yo no sé, yo no tengo tumba de José de Matea para que me sepulte, ¿no? Y le vuelvo a reiterar, Simón Pedro no era gente pobre. Eso que quede claro, ¿eh? Porque muchos están pensando de que Pedro, ay, pobrecito, ay, no tenía dinero, ay, pues si tenía barcas, tenía empleados, ¿eh? Era un gran... ¿Por qué creen que Mateo llegaba y le decía a Pedro? Bueno, no le decía a Pedro, le decía a Simón, él no le había puesto Pedro, Simón, a pagar tu impuesto. Hijo, decía, condenado del Mateo, siendo de nuestra raza, pero está cachondeándose ahí con los romanos y nos quita nuestro dinero y se los lleva a los romanos y de eso vive el desgraciado. Ah, no, sí, porque Simón no quería a Mateo, ¿eh? Van ustedes a decir, ya cuando eran discípulos ya se querían. No, siempre queda la resaca, ¿sí? Siempre queda algo de rencor. No se olvida, como el 2 de octubre, no se olvida. Entonces, eso es importante que lo vean, porque muchas veces dicen ustedes, ay, todos los discípulos se querían mucho, ay, abrazos y no balazos, besos, ay, si aunque hubiese COVID, ay, no, si, no, 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 no. Eran seres humanos igual que tú y yo, y tenían una situación problemática, no creas que era nada más así muy sencillita la situación, ¿eh? Todos ellos, sí. Acuérdense que miren, por ejemplo, aquí ya lo vimos que Felipe y Bartolomé, que era Natanael, eran de Bethsaida. Y también Andrés y Pedro eran de Bethsaida. Y estaban ahí pescando en Cafarnaún, en donde vivía y trabajaban también arreglando sus redes Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo. Y hablé de 6 discípulos. Esos se llevaban muy bien, sí, sí, se conocían, pues, jugaban ahí, que te aviento el pescado y avíntame tú, y el que saque el pescado más grande es el que gana, y cuánto apuestas a que yo ahorita saco una mojarra, ¿no? Sí. Bueno, ellos se conocían mucho, muy bien, pero los otros no, y mucho menos Judas Iscariote, porque todos los discípulos eran de Galilea, menos Judas Iscariote. Judas Iscariote era de Judá, que queda al sur de Jerusalén, ¿sí? En la parte sur, donde está ahí el río Jordán que desemboca hasta la parte sur, hasta la parte donde está el Mar Muerto, ¿sí? Y estamos hablando de que Galilea pues, es en la parte norte, ¿sí? De Jerusalén, el Mar de Galilea, entonces era el único que no era Galileo. Bueno, esto se los digo para que también lo tengan como nota, ¿no? Y Jesús les dice, te aseguro que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo, ay, sí, como borregos, ¿no? No, lo que pasa es que Pedro pues iba a ser el dirigente y si el dirigente se equivocaba, pues se equivocaban los demás también, ¿no? Y Pedro dice, yo te voy a seguir a donde tú quieras que vayas, ¿no? No te voy a negar, no te negaré. Pero si ya le está diciendo el maestro, ¿me vas a negar 3 veces? ¿Por qué lo contradice? Si nuestro Señor le está diciendo, me vas a negar 3 veces, Pedrito. Pues debió haber dicho, ay, Señor, no me des eso, no me digas eso. Bueno, pues ya te voy a negar, y como a qué horas va a ser eso, cuándo, y dónde, y por qué. Ah, no, yo no te voy a negar. Y todos los discípulos, nosotros tampoco, tampoco, nosotros te vamos a seguir. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Todos han de haber dicho lo mismo, ¿verdad? Pues sí, el que diga, el que haga, como dice ese juego, el que haga la mano, hace la atrás, ¿no? Ay, no sé de veras. Bueno, eso vemos que también lo tenemos en Marcos, en otro capítulo, y en varios evangelios tenemos esta información. También nos menciona que fue el primero de los apóstoles que vio a Jesús después de la resurrección. ¿Se acuerdan de eso? De que fueron corriendo Juan y Simón Pedro al sepulcro, porque Magdalena ya les había dicho, oigan, oigan, tocó, ¿no? Ábranme, ¿quién es? María. ¿Cuál María? ¿La de Betania? No, 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 la de Betania es la hermana de Lázaro. No, no, la otra María. ¿Cuál María? ¿La de las galletas? No, no, la de las galletas, no, 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 María de las galletas, no. ¿Cuál María? La de Magdala. Ah, la que le dicen Magdalena de apodo. Ah, esa. Ah, ya le abrieron. Y ya les dijo, he visto al maestro resucitar y todos. Ay.
Ay, no vengas con esas jaladas, María. ¿De cuál fumaste o qué? Ya vienes borracha. Pues son las 9 de la mañana, no inventes. La borrachera es en la tarde, noche. Fíjense cómo se acostumbra a eso, ¿eh? Desde entonces, ¿eh? No crean que eso es nuevo. De que el viernes y el sábado se emborrachan la mayoría de los hombres, ¿no? Ahora ya también las mujeres. Ah, también las mujeres ya le entran, ¿no? Sí, no, ya también les encanta, ¿no? La bebida, ¿no? Sí. Y se acostumbran que en la tarde, noche es la borrachera. Fíjense, ¿eh? Eso no es nuevo, ¿eh? Es más viejo que el Antiguo Testamento. No, no, más o menos. Igual de la misma época. Miren, aquí lo dice que está en Lucas 24:34. A ver, vamos a leer eso de Lucas. ¿Ah? Lucas dice aquí 24:34. No, pues no nos podemos quedar con las ganas, ¿no? Aquí lo tenemos muy claramente, ¿no? Lucas 24:34. ¿Qué les dijeron? De veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nos damos a cuenta aquí que le mencionan y menciona en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo se le había aparecido a los discípulos. Estaban en las puertas cerradas, ¿no? Y entró nuestro... Ah, no. También quiero aclararles que aquí en los Hechos de los Apóstoles nos menciona que estaban ahí encerrados, sí, que Pedro habló, y estaban los otros 11 discípulos, o los 11 apóstoles, ¿no? Sí, ya Judas Iscariote se había muerto, entonces deberían de haber sido Pedro y otros 10, pero ya habían elegido al sustituto de Judas Iscariote, ya habían echado suertes, fue el primer cónclave en donde eligieron a un nuevo discípulo, ¿no? Y le tocó la suerte a Matías, ¿no? ¿Quién ahí lo conocía? ¿No? ¿Quién es Matías? Ah, no sé. ¿Quién? Lo escogieron. Bueno, eso lo vamos a ver después en otro tiempo, ¿no? Ahorita estamos viendo lo de Simón Pedro. Y estaban encerrados ahí y Jesucristo se apareció en medio de ellos, no adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo, en medio se les apareció. No entró por la ventana, ni por la puerta chica, no, no, ni la puerta grande, no, 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 estaban encerrados por miedo a los fariseos y escribas y a los soldados romanos que andaban persiguiendo a todos los cristianos, ¿no? Para también matarlos, ¿no? ¿Sí? Y se aparece nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos, ¿no? Y lo primero que les dice, la paz sea con ustedes, ¿sí? Y bueno, pues vemos cómo entonces ahí no estaba Tomás. Acuérdense que Tomás es un apodo. Su verdadero nombre era Judas Tomás. Tomás es un apodo que significa mellizo, gemelo. Sí, porque tenía un hermano que se parecía igualito a él, igualito, idéntico, idéntico, ¿no? Entonces a lo mejor se aventaba 2, 3 días uno y otros 2, 3 días el hermano, ¿no? Y yo, ¿qué te contó el maestro? Ah, ahora ve tú, ¿no? Yo ahorita me voy a ir acá me voy a ir a Acapulco en 3 días. Si compré un viaje, me voy a pasear. Vete tú, ¿no? Sí, yo voy. Fíjense, ni se va a dar cuenta el maestro. ¿Eh? Ay, sé que no se va a dar cuenta nuestro Señor Jesucristo. Lógico, pero no, eso no. Eso es un chistorete mío, ¿eh? Pero pues sí, tenía un hermano parecido a él. Bueno. Nos menciona entonces muy claramente aquí que Pedro, pues, reconoce a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ve que es Jesús el resucitado. Miren, tenemos una, este, una cita bíblica aquí en Lucas 24, ¿sí? Se los voy a leer, Lucas 24, versículo 8, dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, y al regresar al sepulcro, al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los 11 apóstoles, ahí sí dice 11 apóstoles, y a todos los demás, o sea, a toda la gente que creía en Cristo. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían.
y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. ¿Eh? ¿Se dan cuenta entonces? Bueno, pues entonces vamos a dejarle hasta aquí esta información que estamos viendo de Pedro. No los quiero cansar. Vamos a seguir posteriormente hablando de Simón Pedro. Que Dios te bendiga.